¿Alguna vez te has parado frente a un espejo, llevando el vestido que pasaste meses eligiendo, sintiéndote como la mujer más afortunada del mundo, solo para descubrir que el hombre que te esperaba en el altar había planeado tu destrucción completa? Te hablo del tipo de traición que no solo te rompe el corazón, sino que destroza cada pedacito de quien pensabas que eras. Mi nombre ya no importa, porque la mujer que fui el día de esa boda ya no existe. Y honestamente, estoy agradecida por eso. Lo que importa es lo que me sucedió, lo que él intentó hacerme, y cómo me negué a dejar que ganara. Esta es mi historia, y la comparto porque en algún lugar por ahí, alguien necesita escuchar que puedes sobrevivir a cualquier cosa, incluso cuando la persona que prometió amarte para siempre se convierte en el arquitecto de tu peor pesadilla. Quiero que te imagines parada allí, rodeada de 200 invitados, vistiendo un traje de novia hecho a medida que costó más que el coche de algunas personas, con flores por todas partes, una orquesta en vivo tocando, y todos los que alguna vez has amado viéndote caminar por ese pasillo. Recuerdo cada detalle de esa mañana con una claridad que a veces me aterra. Recuerdo despertarme a las 5 de la mañana porque no podía dormir, la emoción burbujeando en mi pecho como champán. Recuerdo a mis damas de honor, riendo y llorando mientras me ayudaban a ponerme el vestido. La forma en que las manos de mi madre temblaban cuando colocó el velo sobre mi cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba que parecía un ángel. Recuerdo pensar que esto era todo. Este era el comienzo de mi para siempre. El inicio del cuento de hadas con el que había soñado desde que era una niña pequeña jugando con muñecas e imaginando a mi príncipe azul. Marcus y yo habíamos estado juntos durante 4 años, antes de que me propusiera matrimonio. 4 años que se sintieron como un hermoso sueño, donde todo simplemente funcionaba. Nos conocimos en una gala benéfica, donde yo trabajaba como coordinadora de eventos, y él estaba allí representando a la firma de inversiones de su familia. Era encantador, sofisticado, exitoso, y lo más importante, parecía genuinamente interesado en mí. No solo en mi apariencia, sino en mis pensamientos, mis sueños, mis rarezas, todo lo que me hacía quien era. Me cortejó con el tipo de dedicación que me hizo sentir especial, elegida, valorada. Aparecía en mi oficina con mi café favorito, me enviaba notas escritas a mano, planeaba citas sorpresa elaboradas, que mostraban que realmente escuchaba cuando hablaba sobre las cosas que amaba. Cuando me propuso matrimonio en una azotea con vista a la ciudad, con 1000 velas y un cuarteto de cuerdas tocando nuestra canción, no dudé ni un segundo. Dije que sí con cada fibra de mi ser, convencida de que había encontrado a mi persona, mi compañero, mi lugar seguro en este mundo caótico. La planificación de la boda había sido intensa pero emocionante, aunque mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de alarma que estaba demasiado cegada por el amor para notar. Marcus insistió en controlar cada aspecto de la boda, desde la lista de invitados hasta la disposición de los asientos, desde el menú hasta la selección de música. En ese momento, pensé que solo estaba siendo participativo, mostrando cuánto le importaba nuestro día especial. Me encantaba que quisiera estar involucrado, que no fuera uno de esos novios que simplemente aparecen el día y dejan que la novia maneje todo. Pero hubo momentos en que su control se sintió excesivo, cuando anulaba mis decisiones sin discusión, cuando desestimaba mis preferencias como si no importaran. Mi mejor amiga Sara lo mencionó una vez. Dijo algo sobre cómo Marcus parecía estar planeando su boda en lugar de nuestra boda. Pero lo ignoré. Lo defendí. Le dije que solo era apasionado y detallista. Dios mío, cómo desearía haberla escuchado. La mañana de la boda, todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto, como si alguien hubiera orquestado cada momento para que se viera impecable desde el exterior. El clima era imposiblemente hermoso, soleado pero no demasiado caluroso, con una brisa suave que hacía que la ceremonia al aire libre se sintiera mágica. Mi cabello y maquillaje resultaron exactamente como lo había imaginado. Mi vestido me quedaba como si hubiera sido pintado sobre mi cuerpo, y cuando me miré en ese espejo de cuerpo entero, apenas reconocí a la mujer radiante que me miraba de vuelta. Me sentía poderosa, hermosa, lista para entrar en este nuevo capítulo de mi vida con confianza y alegría. Mi padre vino a buscarme, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que era una niña. Tomó mi mano,
La apretó suavemente y me dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido, que Marcus tenía suerte de tenerme y que esperaba que siempre recordara cuán amada era. Esas palabras resuenan en mi mente ahora con una ironía amarga que todavía hace que mi pecho duela. El lugar de la ceremonia era impresionante. Un jardín elegante con árboles imponentes adornados con luces centelleantes, rosas blancas por todas partes, y un pasillo bordeado de velas que creaba un camino de luz que conducía al altar, donde Marcus estaba esperando. Cuando comenzó la música y empecé a caminar por ese pasillo, podía sentir cada ojo en mí. Podía escuchar los jadeos y susurros de admiración. Podía ver a mi madre llorando abiertamente de alegría. Pero el momento que debería haber sido el más feliz de mi vida, el momento en que llegué al altar y miré a los ojos de Marcus, algo se sintió mal. Su sonrisa estaba allí, perfecta y practicada, pero sus ojos estaban fríos, vacíos, como si estuviera mirando a través de mí en lugar de mirarme a mí. Me dije a mí misma que solo eran nervios, que estaba abrumado por la magnitud del momento, que una vez que intercambiáramos nuestros votos, todo se sentiría bien de nuevo. El oficiante comenzó a hablar, hablando sobre el amor y el compromiso y el vínculo sagrado del matrimonio, pero apenas podía concentrarme en las palabras porque algo en mi interior estaba gritando que algo estaba terriblemente, horriblemente mal. Marcus tomó mis manos y se sentían heladas a pesar del cálido sol de la tarde. Cuando llegó el momento de sus votos, sacó un papel doblado y esperaba escuchar las hermosas promesas que habíamos discutido, los momentos personales que habíamos planeado compartir. En cambio, lo que salió de su boca hizo que mi sangre se helara y mis rodillas se debilitaran. Comenzó diciendo que tenía una confesión que hacer, que no podía seguir adelante con esta ceremonia sin ser completamente honesto con todos los presentes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, confusión y miedo mezclándose en algo que dificultaba la respiración. Dijo que necesitaba que todos supieran la verdad sobre quién era yo realmente, sobre las mentiras que había estado viviendo, sobre la persona que se escondía detrás del hermoso vestido y la sonrisa perfecta. Me quedé allí congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, incapaz de entender por qué el hombre que amaba estaba diciendo estas cosas, por qué nuestra boda se estaba convirtiendo en algo oscuro y retorcido. Les dijo a todos que había estado engañándolo durante meses, que tenía pruebas, que había contratado a un investigador privado, que había documentado todo. Dijo que yo era una mentirosa, una manipuladora, alguien que lo había usado por su dinero y sus conexiones, alguien que nunca lo había amado verdaderamente. Las palabras seguían llegando, cada una aterrizando como un golpe físico, y podía sentir el shock ondulando a través de la multitud detrás de mí. Podía escuchar jadeos y susurros convirtiéndose en murmullos de incredulidad. Intenté hablar, intenté defenderme, pero mi voz salió apenas como un susurro, mi garganta constreñida por el shock y el horror. No había terminado. Sacó su teléfono y proyectó imágenes en una pantalla que había aparecido misteriosamente en el altar, imágenes que me mostraban con otro hombre, en posiciones comprometedoras, en situaciones que se veían condenatorias e irrefutables, excepto que nada de eso era real. Las fotos estaban fabricadas, manipuladas, creadas a través de edición sofisticada que hacía que las mentiras parecieran verdad, pero parada allí en ese momento, con 200 pares de ojos juzgándome, con los rostros de mis padres desmoronándose en devastación, con mis damas de honor mirándome con confusión y traición, no tenía forma de probar mi inocencia. Marcus continuó, su voz volviéndose más fuerte y más confiada con cada acusación, pintando una imagen de mí como una cazafortunas, una estafadora, alguien que había planeado cuidadosamente atraparle en el matrimonio para poder divorciarme y tomar la mitad de su fortuna. Presentó mensajes de texto falsos, evidencia fabricada, una narrativa completamente ficticia que había construido con precisión meticulosa. Y me di cuenta con claridad horrible que este había sido su plan desde el principio, que cada momento de nuestra relación había estado llevando a esto, que había orquestado todo para humillarme públicamente, para destruir mi reputación, para dejarme sin nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué podría impulsar a alguien a planear tal crueldad elaborada? Esa es la parte que me persiguió durante meses después, la parte que me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la naturaleza humana y el amor y la confianza. Mientras estaba allí en ese altar,
Mi boda perfecta disolviéndose en una pesadilla, con la gente comenzando a gritar preguntas y acusaciones, con mi madre sollozando y el rostro de mi padre poniéndose rojo de rabia. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Habría sido tan fácil colapsar, huir llorando, dejarle ganar, dejar que este momento me definiera para siempre. Pero en algún lugar profundo dentro, debajo del shock y el dolor y la humillación, una pequeña voz susurró que yo era más fuerte que esto, que no le dejaría tener la satisfacción de romperme completamente. Miré a Marcus directamente a los ojos, y a pesar de las lágrimas corriendo por mi rostro, a pesar de que todo mi cuerpo temblaba, dije una palabra que lo cambió todo. No, no, no aceptaría esta narrativa. No, no le dejaría destruirme. No, no me quedaría abajo. Esa única palabra fue el primer ladrillo en la reconstrucción de toda mi vida, aunque todavía no lo sabía. El caos que estalló después de ese momento es difícil de describir, porque todo sucedió tan rápido, y sin embargo se sintió como si se estuviera desarrollando en cámara lenta agonizante. Mi padre se abalanzó hacia Marcus, retenido por mi tío y dos padrinos de boda, su rostro contorsionado de rabia y dolor mientras gritaba preguntas que nadie podía responder. Mi madre colapsó en su asiento, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo por su rostro en corrientes negras, sus manos apretando su pecho como si estuviera teniendo un ataque al corazón. Sara corrió a mi lado, agarrando mi brazo, tratando de alejarme del altar, lejos de las multitudes que miraban, lejos de las cámaras y teléfonos que de repente habían materializado mientras los invitados comenzaban a grabar lo que rápidamente se estaba convirtiendo en el escándalo del año. Podía ver a la gente sacando sus teléfonos, capturando mi devastación, mi humillación, mi destrucción completa, y sabía que en cuestión de horas esto estaría en todas partes, que mi pesadilla se convertiría en entretenimiento para extraños que no me conocían, que no les importaría la verdad, que me juzgarían basándose en mentiras cuidadosamente elaboradas. Marcus se quedó allí en el altar, su rostro una máscara de ira justa y dolor, interpretando el papel del novio traicionado a la perfección, aceptando condolencias y simpatía de invitados que creyeron su actuación sin cuestionarla. Algunas personas me estaban gritando, exigiendo explicaciones, llamándome nombres que no repetiré, palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo pudiera. Otros estaban llorando, devastados por lo que pensaban que habían presenciado, lamentando la pérdida de lo que creían que era una historia de amor genuina. Unos pocos preciosos, parecían inciertos, confundidos, como si algo sobre toda la situación no cuadrara del todo. Mis damas de honor estaban divididas, algunas corriendo a consolarme mientras otras se alejaban, sus rostros mostrando decepción y traición. Quería gritar que todo eran mentiras, que nada de eso era verdad, que había sido víctima de una trampa. Pero ¿quién me creería? Marcus había presentado evidencia, había construido un caso, había convertido el día de mi boda en un juicio donde ya estaba condenada antes de poder siquiera hablar en mi propia defensa. Sara logró llevarme a una habitación trasera del lugar, lejos de las multitudes, lejos de las cámaras, lejos del juicio y el caos. Me derrumbé en un sofá, mi costoso vestido de novia agrupándose a mi alrededor como un charco blanco de sueños rotos, y por primera vez desde que Marcus había comenzado a hablar, me permití realmente sentir la magnitud de lo que acababa de suceder. Los sollozos que vinieron de lo profundo de mí fueron primales, el tipo de llanto que sacude todo tu cuerpo y dificulta la respiración, el tipo de dolor que viene de tener todo tu mundo demolido en cuestión de minutos. Sara me sostuvo, sin decir nada, porque ¿qué podría decir posiblemente? ¿Qué palabras existen para consolar a alguien cuya vida acaba de ser destruida públicamente por la persona que más amaba? No sé cuánto tiempo estuvimos sentadas allí, pero eventualmente mi madre entró, su rostro pálido y demacrado, moviéndose como si hubiera envejecido 20 años en la última hora. Me miró con una tristeza tan profunda que rompió algo más dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que todavía podía romperse. Me preguntó, con una voz tan baja que apenas podía oírla, si algo de eso era verdad. Y el hecho de que mi propia madre tuviera que preguntar, el hecho de que incluso ella no estuviera segura de si debía creerme, fue casi peor que todo lo que Marcus había hecho. La miré, mi visión borrosa por las lágrimas, y le dije la verdad, que nunca había engañado a Marcus, que nunca había estado con nadie más desde que comenzamos a salir, que todo lo que mostró estaba fabricado, falso, manufacturado para destruirme.
Podía ver que quería creerme, pero también podía ver la duda en sus ojos, la incertidumbre que Marcus había plantado con sus mentiras cuidadosamente construidas. La evidencia se veía tan real, tan convincente, y sin prueba de manipulación, sin análisis experto, sin tiempo para investigar. ¿Cómo podía alguien estar seguro de la verdad? Esa duda, ese pequeño destello de incertidumbre en los ojos de mi propia madre, fue el momento en que me di cuenta del verdadero genio del plan de Marcus. No solo quería lastimarme, quería asegurarse de que incluso las personas que más me amaban cuestionaran si realmente me conocían. Te juro que en ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si toda mi realidad estuviera colapsando y no hubiera nada sólido a lo que aferrarme. ¿Sabes qué se siente cuando las personas que te criaron, que te conocen desde antes de que pudieras hablar, dudan de tu palabra? Es una traición diferente, más sutil pero igualmente devastadora que lo que Marcus hizo. Las horas después de la boda fueron una mezcla borrosa de dolor y practicidad, de tratar de averiguar qué hacer a continuación cuando toda tu vida ha sido demolida. Sara me ayudó a salir de mi vestido de novia, ese hermoso traje que ahora se sentía como un disfraz para la peor actuación de mi vida, y me puse ropa normal que ella de alguna manera había pensado en traer. No podíamos volver al apartamento que compartía con Marcus. No podíamos enfrentar la vida que habíamos construido juntos, que ahora se revelaba como nada más que una trampa elaborada. Mis padres se ofrecieron a dejarme volver a casa, pero todavía podía ver la incertidumbre en sus ojos, y no podía soportar estar cerca de personas que no estaban completamente seguras de mi inocencia. Sara insistió en que me quedara con ella, y estaba demasiado exhausta, demasiado rota para discutir. Su apartamento era pequeño, de un dormitorio en una parte menos deseable de la ciudad, pero se convirtió en mi santuario, el único lugar donde me sentía segura del juicio y los susurros, y la especulación interminable sobre quién era yo realmente. Esa primera noche, no pude dormir, no pude comer, no pude hacer nada más que repetir el día una y otra vez en mi mente, tratando de entender cómo había pasado por alto las señales, cómo me había enamorado de alguien capaz de tal crueldad calculada. Seguía revisando mi teléfono, viendo con horror cómo la historia se extendía por las redes sociales, cómo los videos de mi humillación se volvían virales, cómo extraños que nunca me habían conocido debatían si yo era una víctima o una villana. El hashtag que se formó alrededor del incidente estaba en tendencia, mi rostro estaba en todas partes, y el Tribunal de Opinión Pública ya había dado su veredicto. Culpable. Marcus había dado entrevistas a medios locales, interpretando al novio desconsolado, hablando sobre cuán devastado estaba, cuán difícil había sido para él descubrir la verdad. Estaba recibiendo simpatía, apoyo, comprensión, mientras yo recibía amenazas de muerte, mensajes de odio y acusaciones que iban desde cazafortunas hasta sociópata. La asimetría de todo era asombrosa, la forma en que sus mentiras eran tratadas como verdad, mientras mi verdad era desestimada como las afirmaciones desesperadas de alguien atrapada con las manos en la masa. Quería luchar, contar mi versión de la historia, probar que la evidencia era falsa, pero no tenía plataforma, no tenía credibilidad, no tenía forma de hacer que la gente escuchara. Cada intento que hice de explicar lo que realmente sucedió fue recibido con escepticismo, con acusaciones de que solo estaba tratando de salvar las apariencias, con comentarios de que estaba empeorando las cosas para mí misma al negarme a admitir mi error. Los pocos amigos que se comunicaron conmigo fueron presionados por sus círculos sociales para distanciarse, amenazados con culpa por asociación, advertidos de que apoyarme dañaría sus propias reputaciones. Vi mi círculo social evaporarse en cuestión de días. Vi cómo personas que había conocido durante años me bloqueaban en todas las plataformas. Vi cómo mi red profesional se desmoronaba mientras la noticia del escándalo se extendía. Perdí mi trabajo en una semana, mi jefa llamándome a su oficina con una expresión de disculpa y explicando que la publicidad negativa estaba afectando a la empresa, que los clientes se sentían incómodos de que yo los representara, que sería mejor para todos si renunciaba. La injusticia de todo me hacía querer gritar. La forma en que estaba siendo castigada por algo que no hice, la forma en que las mentiras de Marcus estaban teniendo consecuencias reales y devastadoras para mi vida. Solicité una anulación inmediatamente,
contratando al mejor abogado que podía pagar con el poco dinero que había ahorrado, desesperada por cortar cualquier conexión legal con Marcus. Pero incluso ese proceso se convirtió en otro campo de batalla, con Marcus impugnándolo, arrastrándolo, haciendo todo tan difícil y doloroso como fuera posible. Sus abogados me pintaron como vengativa, como alguien que intentaba escapar de la responsabilidad por sus acciones, como una mujer despechada que no podía aceptar que sus planes habían sido expuestos. Los honorarios legales comenzaron a acumularse, agotando mis ahorros, empujándome más hacia la inestabilidad financiera. Tuve que vender la mayoría de mis posesiones solo para pagar las necesidades básicas, viendo mi vida hacerse cada vez más pequeña, más confinada, más limitada. La depresión que se instaló sobre mí durante esas primeras semanas fue pesada y sofocante, dificultando levantarme de la cama, difícil ver cualquier camino hacia adelante, difícil imaginar que la vida pudiera ser algo más que esta pesadilla. Sara intentaba animarme, me recordaba que yo era fuerte, que superaría esto, pero sus palabras se sentían vacías porque no me sentía fuerte. Me sentía destruida, demolida, reducida a nada por alguien que había afirmado amarme. Imagínate, ¿sabes? Despertar cada mañana con esa sensación de que tu vida entera es una mentira, que todo en lo que creíste resultó ser humo y espejos. Es como vivir en una realidad alternativa, donde ya no sabes qué es real y qué es ficción. Pero aquí está la cuestión sobre tocar fondo. Eventualmente, te das cuenta de que no hay ningún lugar a donde ir excepto hacia arriba, que puedes quedarte abajo y dejar que el peso de lo que sucedió te aplaste completamente, o puedes comenzar a abrirte camino de regreso a la superficie, centímetro por doloroso centímetro. La decisión de luchar no llegó de una sola vez. No fue algún momento dramático de inspiración, donde de repente encontré mi fuerza y decidí enfrentarme al mundo. Fue mucho más gradual que eso, una acumulación lenta de pequeños momentos donde elegí seguir adelante, en lugar de rendirme. El primer paso fue levantarme de la cama cada mañana, incluso cuando cada fibra de mi ser quería quedarse escondida bajo las sábanas para siempre. El segundo paso fue comer, obligarme a consumir comida incluso cuando todo sabía a cenizas en mi boca. El tercer paso fue ducharme, mantener la higiene básica, negarme a dejar que mi apariencia externa reflejara la devastación que sentía por dentro. Estos pueden parecer victorias insignificantes, pero cuando estás en las profundidades de la desesperación, pasar cada día sin desmoronarte completamente es un logro que vale la pena celebrar. Sara fue fundamental en esos primeros días, negándose a dejarme revolcarme completamente, empujándome suavemente a cuidarme, recordándome que todavía era una persona con valor incluso si el mundo entero parecía pensar lo contrario. Aproximadamente 3 semanas después del desastre de la boda, algo cambió dentro de mí durante un momento particularmente oscuro, cuando estaba navegando por las redes sociales, leyendo los comentarios de odio y la especulación continua sobre mi carácter. Me encontré con un mensaje de alguien que no conocía, una mujer que dijo que había pasado por algo similar, que su exesposo había fabricado evidencia para destruirla durante su divorcio, y que eventualmente había probado sus mentiras y reconstruido su vida. Dijo algo que atravesó mi desesperación. La mejor venganza es convertirse en alguien a quien no pueden lastimar más, alguien tan exitosa y tan fuerte que sus mentiras se vuelven irrelevantes. Esas palabras se alojaron en mi cerebro, repitiéndose una y otra vez, y me di cuenta de que todo el plan de Marcus se había construido sobre la suposición de que me quedaría abajo, que dejaría que su humillación me definiera, que nunca me recuperaría de lo que había hecho. Quería que estuviera destruida, rota, incapaz de funcionar, reducida a nada. Y al quedarme en ese lugar oscuro, al negarme a luchar, al aceptar el papel de víctima que me había asignado, le estaba dando exactamente lo que quería. Esa realización hizo que algo dentro de mí se endureciera. Me hizo enojar de una manera productiva por primera vez desde la boda. Decidí en ese momento, sentada en el sofá de Sara en mi pijama con el cabello sin cepillar y los ojos hinchados de llorar, que no dejaría que Marcus ganara. Reconstruiría mi vida desde cero si tenía que hacerlo, pero la reconstruiría de una manera que demostrara que todo lo que dijo sobre mí estaba equivocado. Me volvería exitosa no solo a pesar de lo que hizo, sino debido a ello, usando su crueldad como combustible para mi transformación. Esta decisión fue aterradora porque no tenía idea de cómo lograrla realmente.
No tenía un camino claro hacia adelante. No tenía próximos pasos obvios. Estaba en bancarrota, desempleada, socialmente marginada y legalmente todavía conectada a un hombre que había hecho su misión arruinarme. Pero tenía algo más. Había sobrevivido a lo peor que podía imaginar. Y todavía estaba respirando, todavía pensando, todavía capaz de tomar decisiones sobre mi futuro. Si podía sobrevivir a lo que Marcus me hizo, podía sobrevivir a cualquier cosa. Esa convicción, por frágil que fuera al principio, se convirtió en la base sobre la cual comencé a reconstruir todo. El proceso de reconstrucción comenzó con la base más básica. Necesitaba probar mi inocencia, o al menos, crear una duda razonable sobre las acusaciones de Marcus. Esto significaba contratar a un experto forense digital que pudiera analizar las fotos y la evidencia que Marcus había presentado, alguien que pudiera demostrar que habían sido manipuladas. El problema era que este tipo de experiencia era costosa, mucho más costosa de lo que podía pagar con mis ahorros agotados e ingresos inexistentes. Pasé días investigando, haciendo llamadas, explicando mi situación a cualquiera que pudiera ayudar, y eventualmente encontré a alguien que aceptó examinar la evidencia con un plan de pago porque estaban intrigados por el caso y creyeron mi historia. La doctora Patricia Chen era una especialista en imágenes forenses que había testificado en numerosos casos legales que involucraban evidencia fabricada, y cuando examinó las fotos que Marcus había presentado, le tomó menos de 1 hora identificar la manipulación. Encontró artefactos digitales, inconsistencias en la iluminación y las sombras, metadatos que probaban que las imágenes habían sido creadas semanas antes de los incidentes que supuestamente documentaban, y huellas de software que indicaban que se habían utilizado herramientas de edición sofisticadas. Su informe fue exhaustivo, técnico e irrefutable. La evidencia que Marcus había usado para destruirme estaba completamente fabricada. Tener esta prueba fue vindicante a nivel personal, pero conseguir que alguien prestara atención a ella fue otro desafío completamente diferente. Los medios que habían cubierto el escándalo de la boda no estaban interesados en una historia de seguimiento sobre una novia agraviada. Esa narrativa no generaba los mismos clics y participación que la historia original de traición y engaño. Me acerqué a periodistas, blogueros, cualquiera con una plataforma, tratando de conseguir que alguien cubriera la verdad, pero la mayoría me ignoró o dijo que no tenían los recursos para investigar más. El público ya había tomado una decisión sobre quién era yo, y la gente rara vez quiere admitir que estaba equivocada sobre algo en lo que creía tan firmemente. Esto es cuando aprendí una lección importante sobre la percepción pública y las redes sociales. Si quieres controlar tu narrativa, tienes que crear tu propia plataforma, tienes que contar tu propia historia. No puedes esperar a que alguien más lo haga por ti. Nunca había estado particularmente interesada en la creación de contenido o las redes sociales más allá de lo básico, pero me di cuenta de que era la única forma de llegar a la gente directamente, de evitar a los guardianes tradicionales que no estaban interesados en darme una voz. Sara sugirió que comenzara un canal de YouTube documentando mi experiencia y mi viaje para reconstruir mi vida, e inicialmente pensé que la idea era absurda. ¿Por qué alguien querría ver o escucharme? ¿Por qué le importaría a la gente mi historia cuando ya habían decidido que yo era la villana? Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que mi historia no se trataba solo de mí. Se trataba de las innumerables personas que habían sido falsamente acusadas, públicamente humilladas o destruidas por alguien en quien confiaban. Si podía compartir mi experiencia auténticamente, si podía mostrar el proceso de reconstrucción y prueba de mi inocencia, tal vez resonaría con otros que se sentían igualmente impotentes frente a la injusticia. Comenzar el canal fue más difícil de lo que esperaba, tanto técnica como emocionalmente. Tuve que aprender sobre equipo, iluminación, edición, algoritmos, todo mientras luchaba contra la voz en mi cabeza, que decía que nadie me creería, que a nadie le importaría, que nadie vería. Mi primer video fue tembloroso, mal iluminado y emocionalmente crudo, filmado en el teléfono de Sara en su sala de estar. Conté mi historia de principio a fin, mostré el informe de la doctora Chen y expliqué cómo Marcus había fabricado todo. Estaba aterrorizada de publicarlo, de hacerme vulnerable de nuevo después de todo lo que había pasado, pero presioné publicar y esperé a ver qué sucedería. La respuesta no fue lo que esperaba. El video obtuvo unos cientos de vistas inicialmente, principalmente de personas que habían seguido el escándalo original y tenían curiosidad por mi versión,
y los comentarios fueron mixtos. Algunas personas fueron solidarias, algunas todavía eran escépticas, y algunas fueron francamente crueles, continuando atacándome y desestimando mi evidencia. Pero luego algo cambió. El video fue recogido por algunos influencers que tenían grandes seguidores y que estaban interesados en historias sobre injusticia y redención. Lo compartieron, lo analizaron, lo discutieron con sus audiencias, y de repente mi historia estaba llegando a millones de personas en lugar de cientos. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar, lentamente al principio, luego más rápidamente a medida que más personas examinaban la evidencia y se daban cuenta de que las acusaciones de Marcus no se sostenían bajo escrutinio. La gente empezó a comentar con sus propias historias, diciendo cosas como, «Yo también pasé por algo así», o «Ahora entiendo lo que viviste. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios porque necesito saber que no estoy sola en esto». El crecimiento de mi canal de YouTube fue surrealista y abrumador, pasando de unos pocos cientos de suscriptores a decenas de miles en cuestión de semanas, y continuó creciendo exponencialmente a medida que mi historia resonaba con personas de todo el mundo. Comencé a recibir mensajes de personas que habían experimentado situaciones similares, que habían sido falsamente acusadas o públicamente humilladas, que sentían que nadie les creía o se preocupaba por la verdad. Estos mensajes se convirtieron en mis salvavidas durante los días difíciles, cuando cuestionaba si exponerme valía los ataques continuos y el escepticismo de personas que se negaban a aceptar que se habían equivocado sobre mí. Empecé a crear más contenido, no solo sobre mi situación específica con Marcus, sino sobre los temas más amplios de reconstruir tu vida después de la devastación, superar la humillación pública y encontrar tu fuerza cuando todo te ha sido arrebatado. Entrevisté a expertos en abuso narcisista, gaslighting y manipulación psicológica, tratando de entender no solo lo que me había sucedido, sino por qué Marcus lo había hecho, qué tipo de persona planea ese nivel de crueldad contra alguien que afirmaban amar. El análisis psicológico reveló que Marcus probablemente tenía rasgos significativos de personalidad narcisista, que toda nuestra relación probablemente había sido una actuación diseñada para satisfacer su necesidad de control y su disfrute de la manipulación. La humillación de la boda no fue impulsiva. Fue la culminación de un plan a largo plazo para ejercer control definitivo sobre mí, para demostrar su poder construyéndome y luego destruyéndome públicamente. Entender esto no hizo que el dolor desapareciera, pero sí me ayudó a darme cuenta de que nada de lo que había hecho o dejado de hacer había causado esto. Marcus habría hecho esto con quien estuviera, porque la crueldad era sobre él, no sobre mí. Dios mío, imagínate descubrir que la persona con la que pensabas pasar tu vida en realidad estaba jugando un juego retorcido contigo desde el principio. Es devastador, pero también liberador en cierto sentido, porque te das cuenta de que no fuiste tú, nunca fuiste tú. A medida que mi plataforma crecía, comenzaron a llegarme oportunidades que nunca podría haber imaginado durante esas oscuras semanas después de la boda. Las marcas querían trabajar conmigo, viendo mi historia como inspiradora y mi audiencia como comprometida y leal. Los medios que habían ignorado mis intentos de compartir la verdad, de repente querían entrevistas, queriendo ser parte de la narrativa de redención que habían perdido inicialmente. Fui invitada a hablar en eventos sobre resiliencia y superar la adversidad, compartiendo mi historia con audiencias en vivo que respondían con ovaciones de pie y lágrimas. Cada una de estas oportunidades se sintió como una validación, una prueba de que había tenido razón al seguir luchando, razón al creer que la verdad eventualmente importaría. Pero más allá de la validación externa, la verdadera transformación estaba ocurriendo internamente, en la forma en que me veía a mí misma y mis capacidades. Estaba descubriendo fortalezas que nunca supe que tenía, desarrollando habilidades que nunca pensé que necesitaría, y construyendo una confianza que provenía de sobrevivir, algo que debería haberme destruido. La mujer que había estado en ese altar, confundida y devastada por la traición de su novio, se sentía como una persona completamente diferente de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Ahora era más feroz, más resiliente, menos dispuesta a aceptar cualquier cosa menos de lo que merecía, y mucho más consciente de las señales de alerta y las tácticas de manipulación. Comencé un negocio de consultoría ayudando a otras personas a navegar situaciones similares, ofreciendo servicios que combinaban conexiones de apoyo legal,
recomendaciones de análisis forense digital, asesoramiento de estrategia de medios y referencias de asesoramiento psicológico. El negocio creció orgánicamente a partir de la comunidad que había construido en YouTube, de personas que confiaban en mí porque había pasado por lo que estaban experimentando, porque entendía el dolor específico de la humillación pública y las acusaciones falsas. En 6 meses, estaba ganando más dinero del que jamás había ganado en mi carrera anterior, trabajando con clientes de todo el mundo, haciendo una diferencia real en las vidas de las personas mientras simultáneamente construía algo que era completamente mío, algo que Marcus no podía tocar o reclamar o destruir. La independencia financiera fue importante, pero la independencia emocional fue aún más crucial. Ya no necesitaba que nadie me creyera para que mi sentido de autoestima estuviera intacto. Conocía mi verdad, la había probado a las personas que importaban, y cualquiera que todavía quisiera creer las mentiras de Marcus era irrelevante para mi vida y mi felicidad. En serio, ¿sabes qué se siente finalmente llegar a ese punto donde la opinión de los demás ya no te define? Es liberador de una manera que no puedo ni describir completamente. La batalla legal con Marcus continuó durante casi un año, sus abogados usando cada táctica dilatoria y maniobra procesal para prolongar la anulación y hacer el proceso tan costoso y doloroso como fuera posible. Pero yo tenía el informe forense de la doctora Chen, tenía un apoyo público creciente y tenía documentación de cada mentira que Marcus había dicho. Eventualmente, sus propios abogados le aconsejaron que llegara a un acuerdo porque la evidencia de fabricación era demasiado fuerte, y continuar luchando solo lo haría verse peor a medida que salieran más detalles a la luz. El acuerdo me dio todo lo que quería, una anulación rápida, sin obligaciones financieras con Marcus, y lo más importante, un reconocimiento por escrito de que la evidencia que había presentado en la boda estaba fabricada y que sus acusaciones eran falsas. Este reconocimiento no deshizo el daño que había causado, no borró el dolor y la humillación, no me devolvió los meses de mi vida que había pasado luchando por probar mi inocencia, pero era prueba oficial, legal, documentada de que había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Compartí los detalles del acuerdo en mi canal de YouTube, y la respuesta fue abrumadora. Miles de comentarios celebrando esta victoria, compartiendo mi vindicación, expresando alivio de que finalmente se había hecho justicia, aunque había tomado demasiado tiempo. Algunas personas querían que fuera tras Marcus de manera más agresiva, que lo demandara por difamación, que lo hiciera pagar financieramente por lo que había hecho, pero me di cuenta de que seguir luchando contra él, seguir haciéndolo central en mi historia, solo me mantendría atada a esa pesadilla. La mejor venganza no era destruirlo, era construir una vida tan satisfactoria y exitosa que lo que había intentado hacerme se convirtiera en nada más que una nota al pie en mi historia en lugar del capítulo definitorio. Me enfoqué en cambio en hacer crecer mi negocio, expandir mi contenido de YouTube y desarrollar nuevos programas para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de escándalos públicos o acusaciones falsas. Escribí un libro sobre mi experiencia, no solo la historia dramática del desastre de la boda, sino las estrategias prácticas que había usado para reconstruir mi vida, las herramientas psicológicas que me habían ayudado a procesar el trauma y las lecciones que había aprendido sobre la resiliencia, la autoestima y la importancia de controlar tu propia narrativa. El libro se convirtió en un bestseller, resonando con personas mucho más allá de aquellos que habían seguido mi historia específica, llegando a cualquiera que alguna vez se había sentido destruido por circunstancias fuera de su control y necesitaba esperanza de que la reconstrucción era posible. Fui invitada a dar una charla TED sobre superar la humillación pública en la era digital, y parada en ese escenario, compartiendo mi historia con miles de personas en la audiencia y millones más que verían en línea, sentí el peso completo de cuán lejos había llegado desde esa novia devastada parada en el altar. Mis padres, que inicialmente habían luchado con la duda sobre mi inocencia, se convirtieron en mis mayores partidarios una vez que la verdad fue irrefutable, disculpándose por su incertidumbre y expresando orgullo en cómo había manejado todo. Mi madre me dijo que verme reconstruir mi vida le había enseñado cosas sobre la fuerza y la resiliencia que deseaba haber sabido cuando era más joven, que me había convertido en alguien a quien admiraba, en lugar de solo alguien a quien había criado. Esa conversación sanó algo entre nosotras que había sido fracturado desde la boda,
restaurando una confianza y cercanía que había temido que estuviera permanentemente dañada. Las amistades que había perdido durante el escándalo eran en su mayoría irrecuperables, y me di cuenta de que en realidad no quería reconstruir conexiones con personas que me habían abandonado tan rápidamente, que habían creído lo peor de mí sin darme la oportunidad de defenderme. En cambio, construí nuevas amistades con personas que conocían mi historia completa desde el principio, que me habían visto en mi punto más bajo y habían elegido apoyarme de todos modos, que valoraban la autenticidad y la lealtad y la verdad. Sara siguió siendo mi amiga más cercana, la persona que literalmente me había salvado la vida al negarse a dejarme rendirme, y me aseguré de que supiera cuán agradecida estaba por su apoyo inquebrantable. La contraté para ayudar a administrar mi negocio en crecimiento, queriendo compartir mi éxito con la persona que había compartido mis momentos más oscuros. Te juro que sin Sara no sé dónde estaría hoy, probablemente todavía en ese sofá llorando y sintiéndome miserable. Aproximadamente 18 meses después del desastre de la boda, fui invitada a hablar en una conferencia de negocios de alto perfil, y mientras estaba entre bastidores preparándome para mi presentación, alguien me dijo que Marcus estaba en la audiencia. Mi primera reacción fue pánico, una respuesta visceral de miedo que me recordó que todavía llevaba trauma de lo que había hecho, incluso aunque había llegado tan lejos. Mis manos comenzaron a temblar, mi ritmo cardíaco aumentó, y consideré retractarme del compromiso de hablar por completo, no queriendo darle la satisfacción de verme de nuevo, no queriendo arriesgarme a que interrumpiera mi presentación o causara otra escena. Pero luego me di cuenta de que huir de él, dejar que su presencia controlara mis elecciones, era exactamente lo que querría, era darle un poder sobre mí que no merecía. Respiré profundamente varias veces, me recordé todo lo que había construido, todo lo que había superado, y caminé a ese escenario con la cabeza en alto. Mi presentación fue sobre construir negocios resilientes después de reveses personales o públicos, usando mi propia historia como estudio de caso, pero enfocándome más en las estrategias prácticas que en los detalles dramáticos. Podía ver a Marcus sentado en la tercera fila, su rostro ilegible, y tomé la decisión consciente de no dejar que su presencia afectara mi entrega. Hablé con confianza y autoridad, compartiendo ideas que había ganado a través de mi experiencia, ofreciendo consejos prácticos a emprendedores que enfrentaban sus propios desafíos, y la respuesta de la audiencia fue entusiasta y comprometida. Cuando terminé, hubo aplausos sostenidos, y varias personas se me acercaron después, queriendo continuar la conversación o explorar posibles colaboraciones. Marcus esperó hasta que la mayoría de la multitud se había dispersado, y luego se me acercó, su expresión cuidadosamente neutral pero su lenguaje corporal sugiriendo incomodidad. Me preguntó si podíamos hablar en privado, y cada instinto me dijo que me negara, que me alejara, que mantuviera los límites que había trabajado tan duro para establecer. Pero también tenía curiosidad sobre lo que posiblemente tenía que decir, qué palabras pensaba que podían tender puentes sobre el abismo entre nosotros, si tenía alguna comprensión de la magnitud de lo que había hecho. Fuimos a un rincón tranquilo del lugar de la conferencia, y por un momento, solo nos quedamos allí mirándonos el uno al otro, dos personas que una vez habían planeado pasar sus vidas juntas, ahora prácticamente extraños moldeados por trauma y conflicto. Marcus comenzó diciendo que había estado siguiendo mi éxito, que había visto mi canal de YouTube y leído mi libro, que estaba impresionado por lo que había construido. Las palabras se sintieron vacías, performativas, como si estuviera leyendo de un guión en lugar de hablar desde un sentimiento genuino. Luego dijo algo que reveló que todavía no entendía realmente lo que había hecho. Preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos reconciliarnos, pudiéramos empezar de nuevo, pudiéramos intentarlo de nuevo ahora que las cosas se habían calmado. La audacia de la pregunta, la falta completa de conciencia sobre el daño irreparable que había causado, la suposición de que incluso consideraría estar con alguien que había orquestado mi destrucción pública, era tan absurda que casi me reí. Pero en cambio, lo miré con la claridad que viene de sobrevivir algo terrible y salir más fuerte del otro lado, y le dije exactamente lo que pensaba. Le dije que lo que me hizo en nuestra boda no fue un error, o un malentendido, o algo que pudiera ser perdonado y olvidado. Fue crueldad deliberada y calculada, diseñada para destruirme completamente, y el hecho de que su plan había fallado, que había reconstruido mi vida en algo mejor de lo que era antes.
No disminuía la gravedad de sus acciones. Le dije que había pasado meses tratando de entender por qué lo hizo, qué había hecho yo para merecer tal trato, qué estaba mal conmigo que lo había hecho querer lastimarme tan mal. Pero eventualmente me di cuenta de que sus acciones no eran sobre mí en absoluto. Eran sobre su propia fractura, su propia necesidad de control, su propia incapacidad para conectarse genuinamente con otro ser humano. Le dije que lo perdonaba, no porque mereciera perdón, sino porque llevar ira y odio era agotador e improductivo, pero que el perdón no significaba reconciliación, o confianza, o cualquier tipo de relación. Le deseé lo mejor para encontrar la ayuda que claramente necesitaba para abordar cualquier problema psicológico que lo hubiera llevado a hacer lo que hizo, y luego me alejé, dejándolo parado allí con cualquier emoción que mis palabras habían desencadenado. Ay Dios, no sabes la sensación de poder que tuve en ese momento. Poder decirle todo eso sin temblar, sin llorar, sin sentir nada más que una especie de pena distante por él. Esa confrontación con Marcus fue un cierre de una manera que no había esperado, la pieza final de sanación que necesitaba para avanzar completamente sin mirar atrás. Verlo de nuevo y darme cuenta de que no sentía nada, ni amor, ni odio, ni siquiera realmente enojo más, solo una especie de lástima desapegada por alguien tan dañado que podían planear algo tan cruel, me mostró cuán completamente me había transformado de la mujer que lo había amado. La víctima que había intentado crear ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio, más exitoso y genuinamente feliz de maneras que nunca fui durante nuestra relación. Mi vida ahora está más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado durante esas semanas oscuras después de la boda, más allá de los sueños que tenía cuando estaba planeando casarme con Marcus, y pensaba que eso sería el pináculo de mi felicidad. Mi negocio está prosperando, con un equipo de empleados ayudándome a servir a clientes de todo el mundo, generando ingresos que me dan seguridad e independencia financiera. Mi canal de YouTube tiene millones de suscriptores que se comprometen con mi contenido regularmente, que comparten sus propias historias de resiliencia y reconstrucción, que han creado una comunidad de apoyo que se extiende mucho más allá de mis intenciones originales. He sido destacada en importantes medios de comunicación, invitada a hablar en eventos prestigiosos y reconocida como experta en ayudar a las personas a superar escándalos públicos y acusaciones falsas. Pero más que el éxito externo, la transformación interna es lo que más importa. Confío en mí misma ahora de maneras que nunca lo hice antes, confiada en mi juicio y mi capacidad para identificar señales de alerta y tácticas de manipulación. Tengo límites claros y los hago cumplir sin culpa ni disculpa, no dispuesta a aceptar un trato que no refleje mi valor. He aprendido que las opiniones de extraños, incluso miles o millones de ellos, importan mucho menos que las opiniones de las pocas personas que realmente me conocen y me aman. He descubierto que tocar fondo puede ser una base sólida para reconstruir algo mejor de lo que perdiste, que a veces la destrucción es necesaria para la transformación, que lo peor que te haya pasado puede convertirse en el catalizador para la mejor versión de ti mismo. La mujer que estaba en ese altar, llevando un vestido de novia y esperando un para siempre, era ingenua y confiada, y creía que el amor era suficiente para protegerte de la crueldad. La mujer que soy ahora sabe mejor. Sabe que el amor sin respeto y honestidad y cuidado genuino es solo manipulación usando una máscara más bonita. Salgo ahora, cuidadosa y selectivamente, con estándares que algunas personas consideran demasiado altos, pero que sé que son exactamente lo que merezco. He aprendido a reconocer la conexión genuina versus el encanto ejecutado, el interés auténtico versus la planificación estratégica, la asociación real versus el control disfrazado de cuidado. Y cuando encuentre a alguien digno de mi confianza, sí lo hago, porque también estoy perfectamente contenta construyendo mi vida sola, obtendrán la mejor versión de mí, la mujer resiliente, exitosa y confiada que conoce su valor, y no se conformará con nada menos de lo que merece. Mi historia no se trata solo de lo que Marcus intentó hacerme en nuestra boda, se trata de lo que elegí hacer después, cómo me negué a dejar que su crueldad me definiera, cómo construí algo que no podía tocar o destruir sin importar cuánto lo intentara. Se trata del poder que todos tenemos para escribir nuestras propias narrativas, incluso cuando alguien más ha intentado escribirlas por nosotros, para reconstruir incluso cuando reconstruir parece imposible, para levantarnos incluso
cuando quedarse abajo sería más fácil. Tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por cómo respondes a lo que te sucede, y elegí responder con resiliencia, con determinación, con una creencia inquebrantable de que merecía algo mejor que el papel que Marcus me había asignado. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia, y esto es importante. Así que necesito que realmente entiendas esto. Quien sea que haya intentado destruirte, quien te haya humillado, quien haya contado mentiras sobre ti, quien te haya hecho sentir que nunca te recuperarías de lo que hicieron, no tienen que ganar a menos que tú los dejes. El poder de reconstruir tu vida, de demostrarles que están equivocados, de convertirte en alguien a quien no pueden tocar, siempre ha estado dentro de ti, esperando a que lo accedas. No será fácil, no será rápido, y habrá días en que rendirse parezca la única opción, pero te prometo que si sigues adelante, si te niegas a quedarte abajo, si construyes algo que es completamente tuyo, un día mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que su peor intento de destruirte en realidad se convirtió en la base para tu mayor éxito. Mi vida es prueba de eso, testimonio viviente de que puedes sobrevivir a cualquier cosa y salir más fuerte del otro lado. Ahora quiero escucharte, porque tu voz importa, tu historia importa, y compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien intentó destruir tu reputación o tu vida? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué estrategias usaste para reconstruir? Comenta abajo con tus experiencias, porque leo cada comentario y estoy construyendo una comunidad aquí de personas que se niegan a dejar que las circunstancias las definan, que eligen la resiliencia sobre la victimización, que entienden que la mejor venganza es una vida bien vivida. Si esta historia te tocó, si resonó con algo que has experimentado, si te dio esperanza de que la reconstrucción es posible, por favor deja un like en este video. El algoritmo usa los likes para determinar qué videos promover a más personas, y cuantas más personas vean este contenido, más vidas podemos potencialmente impactar. Más personas podemos alcanzar que están en esos momentos oscuros, justo después de que su mundo ha sido destruido, y necesitan saber que la recuperación es posible. Te animo a que te suscribas a Desde mi Mirada si quieres más historias como esta, más contenido sobre resiliencia y reconstrucción, y negarse a dejar que los peores momentos de la vida definan en quién te conviertes. Compartimos historias cada semana de personas que han superado obstáculos tremendos, que se han reconstruido después de la devastación, que han demostrado que el espíritu humano es mucho más resiliente de lo que a menudo le damos crédito. Asegúrate de presionar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva carga, porque cada historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar en el momento exacto correcto, y al compartir y comprometerse con este contenido, te conviertes en parte de un movimiento que dice que nos negamos a quedarnos abajo, nos negamos a aceptar la derrota, nos negamos a dejar que nadie más determine nuestro valor o nuestro futuro. Gracias por escuchar mi historia, por ser parte de este viaje, y por elegir ser alguien que construye a otros en lugar de derribarlos. Recuerda, la persona que intentó destruirte está viendo tu éxito desde la distancia, y lo mejor que puedes hacer es vivir tan bien, que se den cuenta de que su intento de romperte en realidad te hizo inquebrantable. Hasta la próxima. Sigue luchando, sigue construyendo, y sigue demostrando que eres más fuerte que cualquier cosa que la vida te lance. De verdad, te lo digo desde el corazón, nunca te rindas, nunca dejes que nadie apague tu luz, porque tu historia todavía está siendo escrita y los mejores capítulos aún están por venir.